Don Nicolás Jouvet de la Barrera, que todos conocemos, que nos va a hablar de ciencia con conciencia, del análisis ético de los nuevos descubrimientos. Así que muchísimas gracias, don Nicolás, que además es doctor en ciencias biológicas y catedrático emérito de genética de la Universidad de Alcalá de Henares. Fue miembro del Comité de Bioética de España, ha impartido muchísimas conferencias en España y en el extranjero y es autor, además, de muchísimos libros. Así que muchísimas gracias y un fuerte aplauso por estar hoy aquí. Oye, para pasar las diapositivas. Bueno, muchas gracias por la amable presentación. Por supuesto, yo voy a empezar de una manera un poco distinta a como empezaba esta mañana el ponente. Y voy a dar las gracias a la organización, por supuesto que sí, y felicitarles por la organización en sí del Congreso y también, por supuesto, animarnos todos a estar mañana presentes en la gran Marcha por la Vida, Sí a la Vida, que todos los años celebra la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. Bueno, pues el tema, como ven, es un tema muy pragmático, es un tema de ciencia, y de conciencia, claro. Lo que vamos a decir es un poco un análisis de la evolución de las ideas en relación con el papel del científico y sobre todo lo que nos vemos abocados muchos científicos hoy en día ante la avalancha de cuestiones que vienen del exterior, ¿no? Lo cierto es que la ciencia y la tecnología pues han avanzado a un ritmo muy acelerado en las últimas décadas, esto todos lo constatamos, y también que las ideas que surgen del mundo de la investigación y de sus aplicaciones pues son inmediatamente absorbidas por la sociedad sin apenas madurar, de tal manera que no hay tiempo para muchas veces reflexionar y digerir los efectos y las consecuencias que pueden tener también para la dignidad de la propia vida humana, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en los debates sobre las cuestiones éticas que plantean el respeto a la vida, a la dignidad. Hemos visto los nuevos modos de entender estos temas que están muy contaminados por intereses a veces espurios, a veces muy directos, muy políticos, ideológicos. Tenemos la triste experiencia de lo que ha pasado estos últimos días con la declaración en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Francesa del derecho al aborto, ¿no? Algo que realmente extraña enormemente el haberlo incluso incluido como un derecho fundamental en la Constitución, una cosa enormemente extraña. Todo eso desborda realmente el trabajo del científico. Realmente la palabra ética, no sé si me tienen que pasar la primera diapositiva, por favor. A ver. Es ahí. Bueno, voy hablando mientras tanto para no perder tiempo. Simplemente voy a decir que la palabra ética, que proviene de ethos en griego, como saben, pues realmente significa acto, acción, hábito. Y hoy su significado es muy parecido a la palabra, o se utiliza indistintamente con la palabra moral, que es algo más personal, que se refiere a las costumbres, a la forma, digamos, en que el hombre, pues, digamos, cumple sus reglas o dirige su comportamiento. El caso es que cuando hablamos de ciencia con conciencia, título de la conferencia, pues nos estamos refiriendo a los aspectos éticos y morales precisamente derivados de los avances y de estos descubrimientos que van surgiendo. Desde luego, el problema de la ética en la ciencia es un tema relativamente reciente, porque cuando empieza la ciencia a desarrollarse en el Renacimiento hasta el siglo XIX prácticamente, pues no existían problemas que obligaran de alguna manera a comportarse, digamos, o a dirigir las investigaciones de una manera contraria a lo que el investigador quería.
Los investigadores o los científicos en aquella época eran más bien observadores de los fenómenos naturales. Lo que les interesaba eran amantes de la experimentación en todo caso, y lo que les interesaba era constatar los hechos y conocer las causas de los hechos de la naturaleza. El caso es que durante el siglo XIX especialmente es cuando se despierta toda una serie de cuestiones que van un poco a levantar las polémicas, ¿no? Es decir, porque es cuando empieza realmente con el desarrollo industrial, con la tecnología, pues a ver que los avances científicos tienen sus consecuencias. Esas consecuencias, pues desde la perspectiva aplicada, son muy importantes porque nos van a permitir pues avanzar en cotas de bienestar, porque podemos obtener muchos productos que son de primera necesidad y por lo tanto la industria empieza a digamos, imponer de alguna manera pues, las pautas de lo que se desea que hagan los científicos. Había un interés por aplicar el conocimiento que se iba adquiriendo. Eso va a traer consigo una especie de impacto ambiental y social y como consecuencia un conflicto entre lo posible y lo ético. Los nuevos avances científicos, por ejemplo, derivados de la física, la química o la biología, pues son muy patentes hoy en día. Con la física tenemos ahí todo el tema de la energía nuclear y sus aplicaciones, especialmente éticamente, pues poco, digamos, sostenibles de sus aplicaciones bélicas. Con la química, todo lo que pueda representar la producción de productos que se vierten al ambiente y que pueden producir de alguna manera contaminación, los acuíferos, etcétera. Y con la biología estamos ahora en el periodo, desde hace unas décadas, de las manipulaciones genéticas, de las aplicaciones de la ingeniería genética, con los organismos modificados genéticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que todos los nuevos avances científicos y tecnológicos pues vienen retando de alguna manera los principios éticos desde hace unos cuantos años, pero no tampoco si nos retrotraemos a los orígenes de la ciencia. Por ello, antes de hablar de hechos concretos que nos plantearemos al final de la charla, pues voy a tratar simplemente de decir algunas cositas sobre 4 preguntas básicas, que son las siguientes. ¿Son los científicos los responsables de los problemas éticos? Podemos hablar de los científicos como responsables, podemos también pensar que están sometidos a determinadas presiones. ¿El fin justifica los medios? Esta es una pregunta muy importante, porque está en el meollo, digamos, de las cuestiones éticas en ciencia. ¿Qué o quién determina lo que está bien o lo que está mal? Y por último, ¿cómo debe de actuar realmente el científico? Son las 4 preguntas que sucesivamente trataré de explicar. En relación con la primera, ¿son los científicos los responsables de los problemas éticos? Taxativamente yo diría que no, que en principio la respuesta inmediata es esa, no. Los científicos están viéndose forzados ahora a algo más que el deseo de avanzar en el conocimiento, de contribuir a la sabiduría, de ser, digamos, de hacer aportaciones culturales, que es lo que se venía haciendo desde los principios de la ciencia. ¿Qué interesa más hoy en día? ¿Descubrir o desarrollar patentes? Si eso se lo preguntamos hoy, por ejemplo, en las universidades, vemos que los científicos para obtener proyectos de investigación nos exigen enseguida objetivos concretos. Y el desarrollo de una patente está más valorado probablemente en muchas instituciones universitarias y en centros de investigación que la publicación en una buena revista científica. Y esto es una realidad que nos la pueden decir, nos la constatan muchos de los investigadores. Voy a poner un ejemplo de la presión a la que se están sometidos los científicos en sus desarrollos o en sus conocimientos. Me voy a referir brevemente al Manifiesto de Madrid, que es una realidad que nos ocurrió a muchos científicos hace 15 años, porque fue justo hace 15 años, en marzo del año 2009, cuando elaboramos un manifiesto, unos cuantos científicos, que luego lo sometimos a otros muchos más, fue corriendo, circulando aquello. Estábamos en el preámbulo de la aprobación de la ley del aborto del año 2010 y en aquel momento pues no se había hecho consultas realmente ni a la comunidad científica,
Los científicos eran unos ignorados absolutos, no se habían hecho las consultas pertinentes ni tampoco, pues, por ejemplo, en instituciones o en los colegios de médicos o en otras instituciones que podían también, pues, digamos, exponer sus puntos de vista. En ese manifiesto de Madrid que elaboramos por iniciativa privada, unos cuantos amigos y científicos, compañeros, catedráticos de universidad, entre ellos ya voy a mencionar aquí muy especialmente a mi buen amigo César Nombela, que falleció hace un tiempo, 1 año y medio, pues realmente lo que hicimos fue simplemente poner blanco sobre negro una serie de puntos de lo que la ciencia dice sobre la realidad de la vida humana en las primeras etapas del desarrollo y lo que puede significar también el aborto. No me voy a extender mucho, simplemente decir que esto lo presentamos en una rueda de prensa, luego lo defendimos incluso en el Ministerio de Igualdad frente a la ministra Viviana Ido. Aquello fue un diálogo de besugos absoluto, porque no solo no nos hicieron caso, a César Nombela, por ejemplo, a quien les habla, y también Gador Joya o Luis Chiva, que fuimos los 4 que estuvimos allí, sino que se nos llamó demagogos así directamente, ¿no? Es decir, personas con una trayectoria científica, pues la que es, fueron realmente tildados de, pues no sé, de unos extraños que vienen aquí a decirnos cosas muy complicadas cuando nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Esta era un poco la cuestión. Bueno, en aquel manifiesto decíamos cosas muy claritas y muy sencillas, además avaladas por la investigación y por la ciencia, ¿no? Pues decíamos, por ejemplo, que existe sobrada evidencia desde la embriología, la biología celular, la genética, de que la vida empieza en el momento de la fecundación, de la concepción, y que el cigoto resultante de la unión de los gametos es la primera realidad corporal humana. Y por supuesto también decíamos, por ejemplo, que el embrión, el feto en el claustro materno no forma parte de ningún órgano de la madre. En fin, y muchas cosas más, porque eran 12 puntos que no voy a narrar. A continuación vinieron las presiones inmediatamente. Por eso digo que la sociedad es la que a veces, pues, de alguna manera está presionando sobre la ciencia. Por ejemplo, en unos días después, casi un mes después realmente, apareció en El País un contramanifiesto que había sido previamente publicado en una web de carácter antisistema que se denominaba el contramanifiesto, digamos, no ocultando sus intenciones, y en el cual, pues claro, naturalmente se decía o se criticaba lo que decíamos en cerca de 3.000 investigadores, catedráticos, profesores de universidad, 3.000 firmas, realmente entre ellas había cerca de 200 académicos, de modo que no estábamos hablando de una manera, digamos, totalmente porque sí. Bueno, pues en el contramanifiesto decía, la ciencia es neutra frente al aborto. Y también se decía, el conocimiento científico puede clarificar características funcionales determinadas, pero no puede afirmar o negar si esas características confieren al embrión la condición de ser humano tal y como se aplica en los seres humanos, digamos, desarrollados de la especie, ¿no? Es decir, realmente, primero, la ciencia puede ser, por supuesto, ajena o indiferente o neutra frente a un fenómeno como lo es el aborto, pero no frente a lo que nosotros decíamos en el manifiesto, que es el fenómeno de la vida. Nosotros no hablábamos del aborto, realmente estábamos diciendo verdades en relación con la vida. Y luego lo más llamativo es, por supuesto, lo más inquietante del contramanifiesto es negar la condición de ser humano a la vida humana en sus primeras etapas, ¿no? Es decir, las que transcurren entre la fecundación y el parto. Realmente eso no es de recibo y quienes lo firmaron pues sabrán lo que no sabían realmente lo que se estaban oponiendo a una verdad científica también, como es que la vida humana no es una vida que transcurre a plazos, sino que es una vida que realmente tiene un comienzo y tendrá un final. Y ese comienzo es muy claro desde la perspectiva científica. Podríamos poner más ejemplos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que es el debate en torno a la utilización de los embriones, para investigación, ¿no? Ignorando su naturaleza biológica y, por tanto, su realidad de vidas humanas. Ahí hubo luego una buena noticia cuando en octubre del año 2011 pues, el Tribunal de Luxemburgo de Derechos Humanos declaró que no se debe investigar con embriones humanos porque son realmente vidas humanas desde la fecundación,
Cuestión que hubiera obligado a que muchas legislaciones que ya se habían desarrollado, entre otras la española del año 2006 de reproducción humana asistida, hubieran rectificado algunas cosas, como por ejemplo el falso concepto de preembrión. Pero bueno, no me voy a meter más por esos berenjenales. Vamos a ir a otra cuestión. Vamos a dejar claro que el cigoto es la primera realidad, como decíamos hace un momento, que hay una continuidad, que la vida no transcurre a plazos, que el embrión es una etapa de la vida, no es una entelequia, ni un objeto susceptible de ser utilizado o instrumentalizado en prácticas de investigación. Segunda pregunta. ¿El fin justifica los medios? Yo les decía, esta es una pregunta clave, porque es una pregunta que realmente es la que digamos, ha tergiversado realmente todo el panorama de lo que los científicos realmente están desarrollando hoy en día. Si un objetivo es verosímilmente importante, ¿vale cualquier método para alcanzarlo? Digamos, realmente es lo que significa esta frase de Maquiavelo, ¿no? La frase de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, pues ha dado lugar, por ejemplo, a una corriente que es el conceptualismo, el consecuencialismo, que juzga los actos en función de las consecuencias. Lo que vale es lo que tiene un resultado interesante, lo que vale es lo que realmente a mí me aporta una cota mayor de bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ciencia, trasladado a la ciencia, quería decir, lo que importa siempre será aquello que tenga una mayor utilidad. Bueno, de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe todos sabemos lo que quiso exponer, ¿no? Es decir, este príncipe malvado, que era un manipulador para conseguir sus fines, ¿no? Tenaz, astuto, para esquivar obstáculos, inmoral, por encima del bien y del mal, carente de escrúpulos, experto en la manipulación y en el engaño. Bueno, todos podemos pensar en algunos personajes determinados como a los que corresponde este modelo del príncipe, pero claro, eso trasladado a la forma de proceder de la ciencia pues no tiene ningún sentido, ¿no? También John Stuart Mill, que fue el creador de una corriente científica o más bien ideológica, que es el socialismo liberal, pues identifica las consecuencias de las acciones como el aspecto que debe ser examinado para juzgar si la acción es buena o mala. Es decir, importan los fines, pero no nos importen los medios. Realmente es la corriente que ha venido introduciéndose en muchos sectores científicos, digamos, tergiversando lo que en realidad hoy en día interesa en verdad, que es contribuir al conocimiento con piezas que añadan pues nuevas leyes que nos permitan conocer mejor los fenómenos de la naturaleza por una contribución simplemente a la sabiduría del hombre, ¿no? que es lo que real y genuinamente interesa en ciencia. La tercera pregunta es, seguimos en la misma pregunta, ¿el fin justifica los medios? Todavía no hemos pasado a la tercera, porque aquí me interesa destacar un fenómeno que ocurre a finales del siglo XX, quizás no tan finales, en el año 70, cuando aparece una nueva disciplina, podríamos decir, o un campo, un foro multidisciplinar, por decirlo mejor, que es la bioética. La bioética aparece con un ensayo de este médico oncólogo de origen holandés, pero americano, Russell Potter, que dice en su ensayo, que es La bioética, un puente hacia el futuro, que es como se titula, dice, la humanidad necesita urgentemente de una nueva sabiduría que le proporcione la noción de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Esos son, digamos, la base fundamental. Y la define a la bioética, él es el que la crea realmente, se le considera como el padre de la bioética, la define como el estudio interdisciplinar del conjunto de condiciones que exige una gestión responsable de la vida. Vamos a dejarlo en la vida. Porque él realmente habla de la vida en general, no solo de la vida humana. Lo que pasa es que luego en la bioética, por lo que más importancia se le ha dado, evidentemente, es a la vida humana. Pero todos los temas que tienen que ver con los seres vivos entran dentro del campo de la bioética. Con un eslogan muy claro, que aparece pronto, no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.
que es justo lo contrario, es la antítesis de el fin justifica los medios. La tercera pregunta, ¿qué o quién determina lo que está bien o lo que está mal? Es decir, bueno, vale, pues si nos interesa juzgar sobre lo que está bien o lo que está mal, tendremos que establecer unos principios o unos criterios o unas bases morales para tener en cuenta en lo que debemos y lo que no debemos de hacer en ciencia. Bueno, aunque en su raíz la bioética debe tener por finalidad el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias, de la vida y del cuidado de la salud, a la luz de los principios éticos y morales, pues había que desarrollar o por lo menos reflexionar sobre esos principios. Poco después del año 70, cuando aparece ese libro que les decía de Potter, pues se crean los primeros estudios regulares de bioética en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, en un instituto que se llama Instituto Kennedy. Y precisamente fue el presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, el que encarga al Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos que elabore un manual o un protocolo sobre los principios que deben de contemplarse en la investigación biomédica especialmente, ¿no? Y aparece lo que se llama el informe Belmont, en el cual se establecen los 4 principios que se han venido manteniendo prácticamente desde entonces como los principios básicos en bioética. Principio de autonomía, de no maleficencia, de beneficencia y de justicia. Por supuesto, el primero de ellos, pues lo que declara es, o se refiere al respeto y a la protección de la dignidad humana. El de no maleficencia se basa simplemente en el principio clásico de la medicina de primum non nocere, es decir, no hacer el mal. De beneficencia, pues curar y beneficiar al paciente. Y el de justicia, el tratar a todas las personas por igual, como si fueran, digamos, pues personas que necesitan un trato correcto, ¿no? Sin embargo, en la interpretación de lo que está bien o en lo que está mal han ido surgiendo corrientes posteriores. Es decir, estos son principios básicos que incluso a veces entran en conflicto y hay que resolverlos, porque a veces ¿qué debe primar más? ¿El principio de autonomía o el de justicia o el de no maleficencia frente a beneficencia? En fin, hay a veces en que los comités de bioética que hoy en día resuelven estos casos pues se ven en conflicto cuando tienen que decidir. Pero el caso es que la bioética ha ido desarrollándose de tal manera que al final han aparecido como 2 tendencias contrapuestas. Es un poco como la antítesis a la que se ven hoy abocados muchos científicos que están en el campo de las ciencias de la vida, ¿no? Por un lado está, desde la vida humana especialmente, por un lado está una bioética personalista que tiene en cuenta el valor de la dignidad del ser humano como principio fundamental, defender la vida, y luego hay una ética utilitarista, que sería una bioética utilitarista, que sería la que valora los mejores resultados, también incluso para el ser humano, pero dependiendo de que beneficie al mayor número de personas o que se obtenga de alguna manera una utilidad práctica de ella. Por citar algunos autores que me parece además que merecen ser citados, voy a traer aquí a colación a mi querida doctora María Dolores Vilacoro, que fue, digamos, la introductora en España de la bioética personalista, en su cátedra de bioética, y era una jurista, filósofa, y además tenía el título de enfermera, tenía prácticamente todos los campos del conocimiento necesarios para desarrollar y para poder juzgar con criterios tanto jurídicos como morales sobre temas éticos de la vida. Y ella decía que la bioética, la personalista, lo que hace es reconocer el valor de la persona humana en sí y no por su utilidad, por decirlo de una manera muy clara. Es también la idea del médico y humanista francés François Rabelais, que decía que la ciencia sin conciencia pues no es más que la ruina del alma, ¿no? Es decir, eso creo que es muy claro. En el lado opuesto, en el del utilitarismo, nos encontramos con Peter Singer, que es un ideólogo, es un filósofo australiano, profesor de ética en la Universidad de Melbourne, que dice que lo que importa, o sea, lo que está bien, es lo que acarree buenas consecuencias y lo que está mal, lo que no aporte beneficios, es decir, utilitarismo puro.
no existen principios morales que sean absolutos, según los cuales nunca se debe hacer algo en ninguna circunstancia, ¿no? Es decir, más o menos esta es la filosofía. Todavía los hay más exagerados. Ahí está Tristan Ben Gilgar y algunos otros autores que no quiero mencionar. Pero en fin, las corrientes bioéticas hoy en día están, pues de alguna manera y desgraciadamente, en esta especie de polos opuestos entre los defensores de la vida, que realmente es la rama genuinamente original de la bioética en la concepción de Potter y de también pues otros seguidores como fueron pues Warren Reich o en Italia Elios Greccia, que es digamos además una de las grandes escuelas de la bioética personalista también. Pero en fin, el caso es que tenemos esa tendencia, por un lado la defensa de la vida por encima de todo y por otro lado esta corriente utilitarista que desgraciadamente pues tergiversan y confunden un poco el panorama e incluso también calan al resto de la sociedad, porque la sociedad se ve abocada a veces a tener que elegir entre lo que me dicen unos y lo que me dicen otros, y realmente pues lo que nos dice Peter Singer y los defensores del utilitarismo es que lo que importa son los fines, lo que importa es lo que es útil, lo que contribuye al bienestar. Y lo curioso de quienes piensan de esa manera es que admiten lo bueno o lo malo solo para los fines. Es decir, de alguna manera, cuando dicen se admite como bueno tal cosa porque tiene una aplicación, ahí están haciendo, digamos, de alguna manera un discurso de carácter ético o moral. O están diciendo esto es bueno, pero lo contrario sería malo. ¿Por qué no lo aplican también a los medios? Es decir, lo aplican a los fines, pero no a los medios. ¿A costa de qué? Claro, naturalmente. ¿Qué es lo que hace el personalismo? Porque dicen, no, hay que primero ver realmente cuáles son las consecuencias o qué medios se están utilizando y ahí también hacer un juicio moral sobre lo que está bien o lo que está mal. El ejemplo más claro, por supuesto, es el del aborto. Cuando se piensa el aborto, ¿a quién beneficia el aborto? Si vamos a buscar beneficios, pues vamos a pensar en quién se beneficia y quién se perjudica. A mí me cuesta mucho pensar que se beneficia a nadie. Yo veo simplemente que hay dos víctimas, la madre que pierde al niño y el niño que no nace. Evidentemente esas son las dos grandes víctimas del aborto. Pero sí no me cuesta tanto pensar a quién se beneficia. Yo veo ahí unas asociaciones de clínicas abortistas con unas pingües ganancias, que además es uno de los negocios más turbios y más negros que podemos pensar, cobrando a razón de 375 euros a 3.500, dependiendo de la técnica, del momento, de no sé cuántas otras circunstancias. Pero ahí hay un gran negocio, realmente. Eso, desde un punto de vista ético, pues no me parece que precisamente justifique para nada lo que le estamos hablando, ¿no? Otros ejemplos hay, ¿no? Es decir, podemos hablar también de la maternidad subrogada, podríamos hablar de la eugenesia, de la eutanasia, de la transexualidad, toda esta serie de cuestiones que han ido apareciendo y de las cuales se han ido trasladando leyes o emitiendo leyes que van a la sociedad, pues realmente pues en todas ellas podríamos encontrar matices sobre los aspectos utilitaristas y cómo contradicen, digamos, una corriente personalista de defensa de la vida y de la dignidad, sobre todo del ser humano. Hans Jonas, que fue un gran teórico de la ciencia, filósofo teórico de la ciencia, decía que el ejercicio de la ciencia implica la ética. Yo creo que está muy claro. La supervivencia humana depende de nuestros esfuerzos para cuidar a las generaciones futuras y a nuestro planeta. Y le da un consejo, ¿no? Decía, obra de tal modo que los efectos de tus acciones sean compatibles con la permanencia de la vida humana auténtica en la Tierra. Y llegamos a la cuarta cuestión. ¿Cómo debe entonces actuar el científico? Bueno, el científico se encuentra con este panorama de presiones, ¿no? del exterior, de lo que el ambiente enrarecido, con corrientes ideológicas, corrientes materialistas y corrientes nihilistas, etcétera, pues están de alguna manera provocando la aparición de cierta confusión en el mundo y en la sociedad. El científico lo que tiene que hacer es inhibirse de todo ello e intentar ser honesto
¿eh? Respetar la verdad y respetar la naturaleza, ¿eh? Y no actuar por presiones ni impulsado por determinados condicionamientos, como muy bien nos decía esta mañana en la primera conferencia, pues por ejemplo la objeción de conciencia es una presión intolerable, en mi opinión. Por supuesto que el científico debe de anteponer su propia conciencia a lo que la ley a veces le obliga a hacer, si eso va contra su forma de proceder y su forma de pensar. A esto también se refería, por ejemplo, Karl Popper, que otro teórico de la ciencia, que decía: lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento de verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada e incesante de la verdad. Y añadía: la búsqueda de la verdad implica la ética. Y aquí yo quería también hacer una especie, digamos, de referencia a la forma, en mi opinión, de muchos, de cómo se debe de proceder en relación con la implantación al final de normas que de alguna manera presionan a la sociedad, ¿no? Yo creo que antes de llegar a la norma jurídica, a la ley, habrá que pasar por un conocimiento del panorama sobre el que se va a legislar, ¿no? Y habrá que hacer también una reflexión sobre las consecuencias que puede tener digamos, para ese hecho que se ha investigado, la implantación de determinadas normas jurídicas. Por tanto, en bioética, el método a seguir, que es el método también del doctor Helios Grecha, del monseñor Helios Grecha, porque era cardenal, es lo que llama la triada, ¿no? Ciencia, ética y legislación, es decir, y además por ese orden. Primero hay que conocer bien los datos, hay que saber de qué estamos hablando. Para valorar la vida humana habrá que saber cuándo hay vida humana, cuándo empieza la vida, lo que decíamos antes del Manifiesto de Madrid. Después, por supuesto, hacer una reflexión ética en torno a ese ser, ¿no? Es decir, es un fin en sí mismo, por ejemplo, no se puede utilizar. Para al final, en tercer lugar, pues implantar las leyes de protección, pero no una ley que vaya justamente en contra de esos datos o de esa reflexión ética, como pasa, por ejemplo, con algunas de las leyes que he mencionado. Nos alegramos por una buena noticia que ha habido justo hace un par de semanas. Ustedes habrán oído que en el estado de Alabama la Corte Suprema ha declarado como vidas humanas a los embriones en congelación. Y además el juez Mitchell, el presidente de la Corte Suprema de este estado, de Alabama, pues ha declarado que los padres tienen derecho, por supuesto, a reclamar y a denunciar todos los agravios que se pueden producir con los embriones mantenidos en congelación. Estamos justo en la antítesis de lo que ha pasado en la Cámara, digamos, o en la Asamblea Nacional de Francia. Es decir, parece que Estados Unidos está de vuelta cuando algunos todavía están un poco despistados y de ida, ¿no? Afortunadamente en Estados Unidos ya hay 24 estados en los cuales o bien se ha restringido totalmente o parcialmente al menos el aborto. Y eso va en aumento, a pesar de que las tendencias, siempre la lucha entre los pro-choice y los pro-life, pues ya saben que es muy enconada allí, incluso polarizada ahora mismo con las próximas elecciones que habrá en noviembre, con defensores en parte de los demócratas del aborto frente a los republicanos. Bien, pero la tendencia es esa, la tendencia es hacia volver atrás, lo cual ya empezó a ocurrir hace 2 años cuando se abolió el famoso, digamos, aquella sentencia Roe versus Wade del Tribunal Supremo y se declaró nulo aquella decisión que fue precisamente la espoleta que desencadenó luego las leyes del aborto que empezaron en Estados Unidos y luego se trasladaron a muchos otros países. Repito, en Estados Unidos ahora están de vuelta cuando algunos todavía están por ahí un poco despistados. También voy a mencionar a este humanista y filósofo francés, Edgar Morin, centenario, nació en el año 21 y está todavía haciendo cosas, que denuncia el peligro de la superespecialización de muchos científicos que se encuentran como encarcelados en su mundo y sin incapaz de reflexionar sobre el conocimiento. Esta es una denuncia que hace sobre la hiperespecialización y
defiende en un precioso ensayo que tiene sobre ciencia con conciencia, precisamente, coincidente con el título de la charla, que el conocimiento está hecho para ser pensado, discutido e incorporado a la vida para contribuir a la sabiduría. Y ese es el verdadero destino del científico, que lo tenía también muy claro el profesor Jérôme Lejeune, el médico francés que descubrió la causa del síndrome de Down, la trisomía 21, que se preguntaba si posee nuestra generación la sabiduría suficiente para luchar contra una biología desnaturalizada. Y decía, hay un desequilibrio cada vez más inquietante entre el poder que aumenta y la sabiduría que disminuye. Es una reclamación a lo que el verdadero científico debe hacer, que es mantener los principios del conocimiento con toda honestidad y al margen de presiones que vengan impuestas por otros usos. Por último, y voy terminando, simplemente pongo 3 casos de cosas actuales, de descubrimientos actuales o de tendencias actuales en el campo de la biología y de la genética, si quieren, que realmente nos preocupan porque son puntos en los cuales además se demuestra, digamos, las tendencias de lo que es verdaderamente o genuinamente ético desde un punto de vista de una bioética personalista y de lo que es utilitarismo, ¿no? Son estos 3 ejemplos: las células madre, la utilización de los embriones para extraer células madre con fines de hacer medicina regenerativa. Un segundo ejemplo que ha surgido justo con unas publicaciones de hace unos meses con el tema de los llamados embriones sintéticos, o sea, pseudoembriones o modelos embrionarios, como le queramos llamar. Y por último hablaré muy brevemente también sobre la edición génica CRISPR-Cas, que es un tema que también está ya dando pues, una proyección muy importante en el campo de las aplicaciones en biomedicina, ¿no? El tema de los embriones, el tema de la investigación con embriones o con células para obtener células madre, se debe a un investigador americano, James Thompson, que en el año 99 propuso que, dado que había muchos embriones congelados, o embriones que llamaba entre ellos, entre comillas, sobrantes, que podrían ser utilizados, porque es un desperdicio, decía él, y podrían ser utilizados para hacer aplicaciones biomédicas. Y se le ocurrió que en esos embriones que están en un estadio ya de blastocisto, que es cuando tiene un centenar de células, extrayendo la masa interna que hay en el embrión, cultivada en el laboratorio, se podían producir cultivos celulares que podrían servir luego para hacer una reparación en medicina regenerativa, es decir, para reparar tejidos degradados, por ejemplo, en enfermos de Alzheimer, de Parkinson, diabetes, en fin, toda esa serie de enfermedades, infarto de miocardio, que pueden estar o que son debidas a un deterioro de un tejido, ¿no? Pues decía, bueno, pues de los embriones podríamos obtener células de repuesto, por así decirlo, para reparar o restaurar esos tejidos degradados. Esa idea de James Thompson, naturalmente, había que pasarla por un cultivo celular. Las células de que estamos hablando son células embrionarias que están en un estado de indiferenciación, todavía no tienen ninguna especialidad y por lo tanto de ellas las llamamos pluripotentes, porque a partir de ellas se van a obtener muchísimos tipos de tejidos. Por lo que decía, bueno, James Thompson lo que proponía era, cultivadas en laboratorio, se puede inducir que se conviertan en células del tejido nervioso, de tejido hematopoyético o de tejido muscular para restaurar de acuerdo con la enfermedad a la que fueran destinadas. Naturalmente esto creaba problemas éticos. Hombre, si hacemos eso a partir de embriones que son vidas humanas, estamos eliminando esa vida humana, es decir, estamos utilizando la vida humana. Hay que matar al embrión para extraer esas células. Evidentemente esto crea un problema ético de primera categoría, ¿no? Pero además se unen de otros problemas que surgieron enseguida. Esas células son tan proliferativas que cuando se hicieron los primeros ensayos preclínicos en animales de laboratorio, pues se veía que creaban teratomas, tumores, porque eran demasiado rápidas en división y por lo tanto no eran muy válidas. Y un tercer problema, eran rechazadas la mayoría de las veces porque, claro, tienen un perfil de histocompatibilidad distinto al del receptor. Ya estamos hablando de una donación de células que proceden de un embrión con un perfil genético diferente al receptor.
Por lo tanto, había problemas también de rechazo. Todas esas razones, pero para mí fundamentalmente la primera de carácter ético, obligaron a los investigadores a buscar otras fuentes de células para hacer medicina regenerativa. Surgieron enseguida, estamos hablando de principios del siglo XX, 2001, 2002, en adelante, las células madre adultas. Son células que se encuentran en la base de muchos tejidos, que no están diferenciadas, o por lo menos no están en un grado de diferenciación muy avanzado, y que se pueden incluso retrotraer, cultivadas como las embrionarias, en el laboratorio, en unos medios de cultivo determinados, para a partir de ellas obtener pues, cultivos celulares aptos para hacer la medicina regenerativa. Esta es la idea que realmente además soluciona el problema ético, en primer lugar, porque ya no estamos utilizando embriones, basta una simple biopsia para obtener ese tipo de células, dependiendo del tejido. Hay células de estas en muchos tejidos, también las hay en el cordón umbilical, por ejemplo, que es un órgano que normalmente es un apéndice que normalmente se desecha. Hay también en el líquido amniótico, y no hay que hacer, digamos, sacrificar vidas humanas para obtener este tipo de células. Pero además no van a suponer rechazo en el receptor, puesto que pueden proceder del propio paciente. Las células madre adultas se pueden extraer de un tejido determinado del paciente para convertirlas en células aptas para ese propio paciente sin problemas de rechazo. Y por lo tanto este tipo de células resuelven prácticamente casi todos los problemas. Pero además surge una tercera opción muy pronto, en el año 2006, que se debe a este investigador japonés, Shinya Yamanaka. Yo me suelo declarar un seguidor muy cercano a Shinya Yamanaka, porque además él lo hizo pensando sobre todo en el primer problema, en el problema ético, que había que resolverlo. No estaba satisfecho con obtener cultivos celulares a partir de embriones que eran sacrificados, ¿no? Y en Shinya Yamanaka lo que se le ocurrió fue, no, es que ni siquiera hace falta recurrir a células madre adultas, basta con coger células incluso ya diferenciadas, epiteliales, fibroblastos de otros tejidos, y modificarlas genéticamente para que se activen unos genes que las van a convertir inmediatamente en células parecidas a las embrionarias. Van a perder la diferenciación, es decir, reprogramarlas de células diferenciadas a células pluripotentes con capacidad para desarrollarse, proliferar y dar lugar al tejido, a la masa celular suficiente para hacer un trasplante, lo cual realmente pues, soluciona todos los problemas éticos. Y el método que utilizó, que fue un método de ingeniería genética, pues realmente fue muy ingenioso. Esta tecnología, la de la reprogramación celular, junto con células madre, podemos decir que es el recurso ético, al fin y al cabo, que sustituye a la utilización de los embriones. Yo voy a decir que en este caso, parafraseando un poco también la frase que oíamos esta mañana, el bien siempre vence, porque esto es una victoria realmente de los científicos con un componente ético y moral importante. En cuanto a los embriones sintéticos, dos palabras. ¿Qué es esto de los embriones sintéticos? Bueno, en el mes de julio pasado salen dos publicaciones, hay más trabajos, pero especialmente hay dos publicaciones que hacen referencia a un hecho y además tratan de solucionar un problema. Vamos a ver, el problema que hay que solucionar es que en investigación sobre las causas de la infertilidad humana, es decir, todos sabemos que a partir de la implantación del embrión en el útero, en las técnicas de fecundación humana asistida, hay mucho rechazo. Realmente de 10 parejas que van a una clínica de fecundación in vitro, como mucho 3 van a conseguir tener el hijo que desean. De modo que hay muchos problemas de infertilidad por causas desconocidas, es decir, no sabemos muy bien qué pasa a partir de la implantación. Ahí hay una especie de caja negra que no se puede investigar porque las leyes que incluso permiten la investigación con embriones ponen un límite en los 14 días. Si no puedo investigar después de 14 días, que es justo el momento de la implantación, me voy a quedar sin saber qué ocurre después de la implantación, que es justamente el periodo más crítico del desarrollo humano, porque entre la 4ª semana y la 9ª es justamente cuando los genes, prácticamente la mitad del genoma, se va a expresar de una manera muy regular, muy ordenada, con una secuencia
siguiendo un programa muy bien establecido, pues realmente ahí se van a empezar a formar todos los órganos, como vemos ahí en esas barritas en gris horizontales, cuando se van formando, pues yo qué sé, por ejemplo, el corazón a partir de la tercera semana, el sistema nervioso prácticamente también desde el principio y hasta casi digamos, el final del embarazo. Y además, aún así, no se termina de desarrollar, sino que sigue después incluso del parto y todos los demás órganos. Y entonces muchos fallos genéticos que ocurren y que son los que colapsan de alguna manera la prolongación del desarrollo embrionario fetal, pues no los conocemos muy bien porque no se puede investigar según las leyes. En España, por ejemplo, no se podría investigar porque la ley del Convenio de Oviedo que se firmó sobre la investigación en biomedicina prohíbe también utilizar, digamos, embriones de más de 14 días, como también lo prohíben las leyes en el Reino Unido, en Estados Unidos, en casi todos los países, ¿no? Bueno, pues para resolver este problema no puedo investigar en embriones de más de 14 días. Lo que se les ha ocurrido a algunos investigadores, como Magdalena Zenica-Goetz de la Universidad de Cambridge, que vemos aquí, o el doctor David Hanna del Instituto Weizmann, que son autores de dos de las grandes publicaciones recientes sobre este tema, es crear lo que ellos llaman pseudoembriones, modelos embrionarios, o les llaman también pues, de otras maneras, ¿no? Estos modelos embrionarios o embriones sintéticos, como también les llaman, ¿qué son? Pues ellos dicen, ya no son embriones, lo cual ya me produce un pequeño problema, porque dices, bueno, si no son embriones, ¿cómo vas tú a investigar problemas que corresponden a embriones, ¿no? Pero bueno, vamos a saltarnos esta historia. No son embriones, pero son equivalentes a embriones o parecidos a embriones. Les llamamos pseudoembriones o modelos embrionarios. Pero realmente, ¿qué son? Además, ellos dicen, y no se fabrican o no se establecen a base de fecundación in vitro. No tiene nada que ver con la fecundación in vitro. Son creados por la agregación de células que proceden de otras fuentes. Entonces yo las agrego células que son equivalentes al embrioblasto, por ejemplo, de un embrión verdadero, con células equivalentes al trofoblasto, que es la capa externa de un embrión verdadero, y creo ese modelo embrionario. Pero ojo, es que ¿de dónde vienen esas células? Pues vienen de células que sí que vienen de fecundación in vitro, porque son procedentes de verdaderos embriones producidos por fecundación in vitro, que eso sí, no tendrán 14 días, porque son embriones recientes, pero no dejan de ser vidas humanas, seres humanos en estadio embrionario. Por lo tanto, estos modelos embrionarios que pretenden ser éticos, porque realmente, pues no, dicen ellos, no se crean a base de fecundación in vitro, bueno, no se crean ellos estos artefactos en sí mismo como procedentes de fecundación in vitro, pero proceden de células para las cuales ha hecho falta sacrificar embriones verdaderamente producidos por fecundación in vitro. Por lo tanto, aquí hay una especie de trampantojo, no sé cómo llamarlo, en esta historia. Es decir, a veces cuando nos presentan las cosas hay que indagar un poco más sobre las consecuencias. Y el último tema, ya rápidamente lo termino, es la edición génica con la tecnología de CRISPR-Cas. En principio esta tecnología es una tecnología que procede de una investigación, como todos probablemente conocen y recuerdan. Yo di aquí una charla hace un par de años sobre el tema, sobre el origen de esta tecnología y sobre cómo se aplica. La tecnología CRISPR-Cas, para resumirla muy brevemente, porque el que quiera puede profundizar en manuales o en libros al efecto, lo que pretende es, de alguna manera, corregir el ADN. Es decir, si hay un gen que está alterado y que provoca una patología, es decir, sería, digamos, la fuente de muchas enfermedades, incluso monogénicas, la mayoría que provocan determinadas enfermedades, pues lo que se puede hacer es corregir in situ la pieza del ADN, es decir, la región del genoma que está alterada, cambiar sus bases nucleotídicas o incluso anular el gen completo, porque a veces haciendo un knockout que se llama, es decir, eliminando un gen, evitando que se exprese, pues evito que se produzca una proteína o algún factor que puede desencadenar o puede ser el causante de la patología. Entonces, CRISPR-Cas lo que hace es, mediante ingeniería genética, es modificar el ADN in situ en células que pueden incluso proceder de un paciente, se extraen, se cultivan en el laboratorio, se hace la
modificación genética con esa tecnología del CRISPR-Cas. Hace falta tener unos elementos ahí, unas herramientas que son un ARN que reconozca la diana en el ADN para que corte y elimine y luego inserte, etcétera. Y luego, una vez que se ha hecho esa operación en el laboratorio, esas células que ya están, digamos, modificadas genéticamente, las cultivo, prolifero y se las introduzco de nuevo al paciente, hago un autotrasplante, con lo cual puedo corregir la enfermedad. Esta es la buena vertiente, que es la vertiente que pusieron o desarrollaron o propusieron estas dos doctoras, Jennifer Doudna y Emmanuelle Carpentier, que son premios Nobel precisamente por esta aportación en el año 2020, ¿no? De química en este caso, porque es un método muy bioquímico. Bueno, pues esta tecnología estaba diseñada, de acuerdo con esta propuesta, para curar patologías. Pero teme aquí que ya vienen los utilitaristas con el posible desarrollo de otras aplicaciones, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, antes de entrar en esa vertiente utilitarista, querría decir que ya en el mes de diciembre, hace nada, 2 meses, se ha aprobado el primer protocolo, el primer tratamiento médico, se llama Casgevy, para solucionar por medio de CRISPR-Cas 2 enfermedades que son la beta-talasemia y la anemia falciforme. La ha aprobado la agencia americana, la agencia europea, también la del Reino Unido, de modo que ya son tratamientos que son enormemente caros. Estamos hablando de 2 millones de euros de tratamiento, lo cual todavía hace falta desarrollar mucho para que eso pueda ser asequible en un sistema público de salud, evidentemente. Pero bueno, ahí está, es una vía. Hemos empezado por la buena vía y detrás hay enfermedades como fibrosis quística, como puede ser pues otra serie de enfermedades, la distrofia muscular, etcétera, etcétera, que se deben a errores monogénicos y que pueden ser, bueno, pues atacados con una tecnología como la que estamos hablando. Pero repito, ya vienen detrás los interesados. Algunos investigadores se han lanzado a la aventura incluso de modificar línea germinal. La línea germinal es la línea de la que van a desenderivarse los gametos masculinos. Nos hablaba el doctor Joaquín Irala, la importancia que tiene, por supuesto, el tejido germinal, que es la base, digamos, de la continuidad de la especie, por así decirlo. Bueno, pues si en la línea germinal introducimos errores y todavía la técnica de CRISPR-Cas no es lo suficientemente precisa y segura como para poder saber si hemos cometido un error en su aplicación, pues podemos entonces estar pues haciendo un mal uso de esta tecnología. De hecho, el doctor Jian Cui, que ven aquí, este chino de la Universidad de Shenzhen, se lanzó a la aventura de modificar varios embriones obtenidos por fecundación in vitro e incluso implantarlos, llegando a nacer varias niñas que hoy en día tienen 5 años, no sabemos qué trascendencia o qué consecuencias pueda tener, de modo que tienen la salud comprometida. De momento no ha surgido ningún problema, pero habrá que esperar porque los genes a veces o las alteraciones genéticas afloran a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, pues ese es el gran peligro, utilizar la tecnología de CRISPR-Cas con los fines que están proponiendo ese club tan particular y tan pintoresco que llamamos de los transhumanistas o poshumanistas, que lo que desean es hacer un mejoramiento, entre comillas, de la especie humana. Son palabras realmente que espantan un poco. Es decir, lo que pretenden es nada menos que modificar genéticamente a los seres humanos, pero no con fines de curación de enfermedades, no con la línea que han propuesto Doudna y Carpentier, sino con una línea, digamos, de hacer mejoras en caracteres físicos, caracteres mentales, longevidad y otra serie de ideas, incluso confiriendo a los conejillos de Indias que se prestaran a ello, pues, y que realmente no son tecnologías como para hacer experimentación, pues toda una serie de innovaciones que no sabemos qué fin puedan tener. Por eso hay una moratoria. Afortunadamente la ciencia está reaccionando positivamente en este sentido. Todavía hay ética en el mundo de la ciencia y hay una moratoria que se ha establecido desde el año 2015 en adelante. Ha habido varias reuniones internacionales según la cual, evidentemente, no se debe de utilizar, por supuesto, en la línea germinal, en la línea somática, como queda en todo caso en la posible modificación en un solo individuo, en un paciente,
pues las consecuencias van a quedar ahí, pero no, lo que no se debe hacer es tocar la línea germinal. El doctor David Baltimore, también premio Nobel de Medicina por su contribución en biología molecular, es muy claro en esto. En una de las declaraciones que hizo hace unos años decía: antes de aceptar cualquier intento de aplicación de ingeniería genética humana, incluso para uso clínico, deben de ser profusamente investigadas y entendidas a fondo la seguridad y la eficacia de estas tecnologías. Estaba refiriendo al CRISPR como una tecnología que tiene su vertiente positiva y su vertiente negativa, personalista de defensa de la dignidad, de la vida, o bien utilitarista con unos fines espurios que realmente no sabemos a dónde pueden llevarnos. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención. ¿Qué pasó?